Hola a todos. Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Otra vez, gracias por acompañarnos en esta inversión en lo desconocido. Claro. No olviden suscribirse a nuestro podcast y de darle like si les gusta lo que escuchan. Hoy nos adentramos en un relato familiar, lleno de secretos oscuros que nos hará cuestionar los límites de la realidad. Prepárense para los pactos de la abuela. Imaginen una reunión familiar, tensa en la vieja casa de la abuela, ansiedad en el aire, Mucho, ¿se creen? escruto de estallar. Esa atmósfera familiar opresiva es crucial para comprender el desarrollo de la historia. Totalmente. Nos encontramos con una familia numerosa, donde la rivalidad entre hermanos y la obsesión por las apariencias son pan de cada día. ¡Wow! En este contexto, la abuela, cada vez más frágil, se va convirtiendo en una sombra, ¿no? Exacto, su figura se va diluyendo, se va haciendo invisible a los ojos de su familia. La vejez, en lugar de ser un motivo de respeto y cuidado, se transforma en una carga, en un obstáculo. Y es que el relato nos describe a la abuela cada vez más aislada, aferrada a recuerdos y a un dolor que nadie parece comprender. Es interesante cómo el relato destaca la incapacidad de la familia para conectar con el sufrimiento de la abuela. La tachan de loca, la ven como un problema a resolver en lugar de intentar comprender la profunda tristeza que la consume. Es como si la familia hubiera construido un muro de silencio alrededor de la abuela, ¿verdad? Ignoran su dolor, sus necesidades emocionales, la tratan como un estorbo. Exacto. Y esta dinámica familiar disfuncional, donde las emociones se reprimen y las apariencias lo son todo, nos lleva a un punto de inflexión. La decisión de internar a la abuela en un asilo. Esa decisión tomada con una frialdad que hiela la sangre es clave en el desarrollo de la historia. ¿Realmente la familia busca el bienestar de la abuela o hay otros motivos ocultos? La rapidez con la que se toma la decisión, la falta de debate, la ausencia de la propia abuela en ese momento crucial, todo apunta a que hay algo más en juego. Sí, el relato nos deja entrever la posibilidad de que la ambición por la herencia, el deseo de liberarse de una carga, sean los verdaderos motores de esa decisión. Es una realidad incómoda, pero a menudo vemos cómo la sociedad margina a los ancianos, los invisibiliza, los aparta a un lado, y esta historia nos la muestra de forma cruda y directa. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. A la mañana siguiente, la abuela desesperada intenta quitarse la vida. Un acto extremo que nos revela la profunda desesperación que la consumía, la soledad, la falta de apoyo, la sensación de abandono, todo se conjuga para llevarla a ese límite. Es desgarrador pensar en la soledad que la abuela debía sentir en ese momento, ¿no? Totalmente. Imaginen la angustia, la sensación de vacío que la lleva a tomar esa decisión. Es un grito silencioso, una súplica desesperada que nadie escucha. Y aquí es donde el relato se adentra en un terreno aún más inquietante. Sí. En ese preciso instante, el primo, la única persona que parecía comprender a la abuela, muere de forma repentina y brutal. Un hecho inexplicable, rodeado de misterio, que nos lleva a cuestionar la realidad. Pura coincidencia. Destino cruel. O hay algo más, algo sobrenatural en juego. El relato deja la puerta abierta a todas las posibilidades. Y la reacción de la abuela tras el terrible suceso es aún más escalofriante. Sí, una risa gélida, una mirada penetrante, una frase lapidaria. Mi pulso no es tan malo después de todo. Esa frase cargada de ambigüedad nos deja con una sensación de horror. Es como si la tragedia hubiera despertado algo oscuro en la abuela, ¿verdad? Ya. Algo que permanecía oculto, agazapado en las sombras. Exacto, y la familia, en lugar de buscar respuestas, de afrontar el dolor, decide silenciar lo ocurrido. El pacto de silencio se convierte en la única salida para proteger las apariencias, para evitar que el escándalo manche el apellido. Es terrible cómo el miedo al qué dirán puede llevar a las personas a tomar decisiones tan extremas. Sí, el miedo al juicio social, a la crítica, a la desaprobación, puede ser tan poderoso que nos lleva a negar la realidad, a construir una fachada de normalidad sobre cimientos de dolor y secretos. Y con este pacto de silencio, la historia nos deja un sabor amargo en la boca. La verdad queda enterrada. La justicia no se imparte. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por proteger las apariencias? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para mantener nuestros secretos ocultos? Preguntas difíciles que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones familiares, sobre la importancia de la verdad y la justicia. Y por supuesto sobre los límites de la realidad y la posibilidad de que fuerzas desconocidas estén operando a nuestro alrededor. En la segunda parte de nuestro Terror y Mitos Urbanos, profundizaremos en los detalles de la muerte del primo. Analizaremos las posibles explicaciones desde las más racionales hasta las que se adentran en lo sobrenatural. No se la pierdan. Volveremos a sumergirnos en este relato para intentar desentrañar sus misterios. Hasta entonces recuerden, la verdad puede ser más aterradora que la propia ficción.
Si retomamos el hilo de los pactos de la abuela, hay un elemento que me parece crucial y del que aún no hemos hablado. La violencia que impregna el ambiente familiar. El narrador describe las palizas de su padre como algo cotidiano, una forma de control y disciplina. Es cierto, y esto nos hace preguntarnos, ¿cómo era realmente la vida en esa casa? ¿Era la violencia, la norma, algo que todos aceptaban en silencio? La indiferencia hacia el sufrimiento de la abuela, la ambición por la herencia, la agresividad del padre, todos estos detalles pintan el retrato de un hogar tóxico donde las emociones se reprimen y las apariencias importan más que el bienestar de sus miembros. El narrador usa una frase que se me quedó grabada. Un hospicio de envidias, celos y odio. Da escalofrío solo pensarlo. Totalmente. Y en este ambiente tan opresivo, la figura del primo cobra una relevancia especial. Él era el único que parecía conectar con el dolor de la abuela, el único que se compadecía de su situación. Sí, se menciona que fumaban marihuana juntos, como una forma de escapar de la tensión familiar. Se intuye una complicidad, una conexión especial entre ellos que nadie más en la familia compartía. Y su muerte, precisamente en el momento en que la abuela intenta quitarse la vida, plantea muchísimas preguntas. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O hay algo más? Algo que no podemos explicar con la lógica. Aquí es donde el relato nos lleva a considerar la posibilidad de un pacto siniestro, de una fuerza oscura que se desató tras el intento de suicidio de la abuela. Recordemos la frase escalofriante que ella pronuncia después: mi pulso no es tan malo después de todo. ¿Qué significa realmente? ¿A qué se refiere? Esa frase, junto con su risa inquietante, nos deja con una sensación de horror, como si la abuela en su desesperación hubiera invocado algo terrible. Es como si al intentar acabar con su propia vida hubiera desencadenado una serie de eventos que escapan a nuestra comprensión. Analicemos el simbolismo del arma que utiliza para intentar quitarse la vida. Una pequeña pistola, un objeto cargado de violencia y muerte. Su elección no parece casual. Podríamos interpretarla como una representación del poder, del control, de la capacidad de infligir daño. Recordemos, la violencia ya estaba presente en esa casa. Y el hecho de que el disparo acaba impactando en el primo, el único que mostraba compasión por ella, añade una capa aún más perturbadora a la historia. Es como si la violencia reprimida en esa familia hubiera encontrado una salida trágica e inexplicable, una especie de justicia poética retorcida. La muerte del primo se describe con una crudeza que impacta. El narrador observa cómo la sangre se acumula alrededor de su cabeza, formando un charco macabro. Es una imagen impactante que refuerza la idea de lo grotesco, de lo anormal, como si la muerte del primo fuera una manifestación física de la podredumbre moral que impregnaba esa familia. Y el sonido que parece provenir del cuerpo sin vida del primo, un alarido tenue que suplica ayuda, nos hiela la sangre. Es como si la propia casa testigo silenciosa de tantos años de dolor y secretos estuviera clamando por justicia, expresando su dolor a través del cuerpo del primo. La reacción de la familia ante la tragedia es, si cabe, aún más escalofriante. En lugar de afrontar el dolor, de buscar respuestas, deciden callar. El pacto de silencio se convierte en una forma de negar la realidad, de proteger las apariencias a costa de la verdad. Esconden la muerte del primo inventando una historia para justificar su ausencia. Es como si la muerte del primo fuera un secreto vergonzoso que debían ocultar a toda costa, como si su existencia misma fuera una amenaza para la imagen de la familia. Y la abuela sedada e internada en el asilo parece llevarse consigo la verdad de lo ocurrido. Su silencio, sin embargo, es más elocuente que cualquier palabra. Es como si su mirada, su risa inquietante nos estuvieran diciendo que hay secretos que es mejor no desenterrar. Los pactos de la abuela nos deja con una profunda sensación de inquietud, con la certeza de que algo terrible ha sucedido, pero sin la posibilidad de conocer toda la verdad. Nos hace reflexionar sobre las dinámicas familiares, la fragilidad de la vida y el peso de los secretos. Y nos recuerda que a veces la verdad puede ser más aterradora que la propia ficción. Si les ha gustado esta segunda parte de Terror en Mitos Urbanos, no olviden suscribirse a nuestro podcast y darle like al episodio. En la tercera y última parte, exploraremos las posibles interpretaciones de este relato y las reflexiones que nos deja. Nos adentraremos en el simbolismo, en las metáforas y en las preguntas sin respuesta que nos plantea esta escalofriante historia familiar. Permanezcan atentos porque el misterio de los pactos de la abuela aún no ha sido resuelto. Retomamos los pactos de la abuela con esa sensación de inquietud que nos ha dejado el relato. Sí. Hemos explorado la violencia, los secretos, la muerte, pero aún nos quedan capas por descubrir. Sin duda, y una de las más interesantes es la crítica social que subyace a todo el relato, la deshumanización de los ancianos, esta tendencia a marginarlos, a verlos como una carga. Es cierto, la abuela en su soledad y dolor se convierte en un espejo de esa realidad que muchas veces preferimos ignorar. Su deterioro físico y emocional se ve como un problema, algo que hay que solucionar de la manera más rápida y eficiente posible, internándola en un asilo. Y lo que es más terrible,
La familia ni siquiera considera sus sentimientos, sus deseos. La decisión se toma de forma unilateral, sin consultarla, sin darle voz. Es una muestra de cómo a veces la sociedad prioriza la comodidad y el beneficio propio por encima del bienestar de los más vulnerables. Esta historia nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces miramos hacia otro lado ante el sufrimiento de nuestros mayores? Sin duda, y nos lleva a preguntarnos por nuestra propia responsabilidad, por el trato que damos a nuestros mayores, por la importancia de la empatía y el respeto. Otro aspecto que me ha impactado es la falta de comunicación en la familia, la incapacidad para comprender el dolor de la abuela, el silencio que lo rodea todo. Esa falta de diálogo creó un caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Si hubieran escuchado a la abuela, si hubieran intentado conectar con ella, quizá la historia habría tenido un desenlace diferente. Quizá, pero el relato nos muestra que el silencio, la negación, pueden tener consecuencias devastadoras. Y hablando de consecuencias, no podemos dejar de lado el elemento sobrenatural que impregna toda la historia, la muerte repentina del primo, el alarido que parece provenir de su cuerpo sin vida, la risa inquietante de la abuela. Son detalles que nos hacen cuestionar la realidad, ¿verdad? Nos hacen pensar que quizá haya fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que operan en las sombras. ¿Fue la muerte del primo un simple accidente o hay algo más, algo siniestro que no podemos explicar? El relato no nos da respuestas definitivas, pero nos deja con una sensación de inquietud, como si la verdad estuviera ahí al alcance de la mano, pero no pudiéramos atraparla. Los pactos de la abuela nos confrontan con nuestros propios miedos, con la posibilidad de que haya fuerzas que escapan a nuestro control. Y nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por proteger las apariencias? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para mantener nuestros secretos ocultos? Preguntas difíciles que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las decisiones que tomamos, sobre las consecuencias de nuestros actos. Y sobre todo nos recuerda que a veces la verdad puede ser más aterradora que la propia ficción. Si les ha gustado esta inmersión en los tactos de la abuela, no olviden suscribirse a Terror y Mitos Urbanos y darle like a este episodio. Los esperamos en nuestro próximo relato, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la mente humana y los misterios que nos rodean. Hasta entonces. Recuerden que la realidad puede ser mucho más inquietante de lo que imaginamos